en el Medio Oriente. ¿Por qué es importante saber qué ocurre en el Medio Oriente? Porque en el Medio Oriente está ubicado un pueblo muy importante en la Biblia, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo físico de Dios, porque el pueblo espiritual es la iglesia del Señor actualmente, pero el pueblo físico del Antiguo Testamento es el pueblo de Dios, Israel. Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, y Dios tiene planes con ese pueblo para los últimos tiempos. ¿Qué es lo que llamamos los últimos tiempos? Los tiempos cercanos a la segunda venida de Jesucristo. A eso se llama en la Biblia los tiempos finales, o los últimos tiempos, o los tiempos del fin. Es decir, los años que nos van acercando a la segunda venida de Jesucristo, porque el evento más importante que hay en la palabra de Dios después de la primera venida de Jesús para morir en la cruz y redimirnos es su segunda venida. Y la segunda venida va a ser un evento mucho más impactante que el primero. En la historia de la humanidad las cosas van a ser, digamos, cambiadas y transformadas completamente. Digamos que aparentemente, ¿cierto? La primera venida de Jesucristo no cambió nada, no cambió mucho las cosas, ¿cierto? El mundo ha seguido siendo igual y es tan malo o peor inclusive que cuando vino Cristo. Aparentemente las cosas no cambiaron, aunque cambiaron espiritualmente de una manera poderosa y extraordinaria, porque Jesús en su primera venida lo que estableció fue la oportunidad de que nosotros accedamos al perdón de nuestros pecados y que podamos tener una comunión íntima y personal con Dios y adquirir la salvación. Pero esos son aspectos espirituales. Pero en la segunda venida Él va a transformar no solamente en el sentido espiritual el mundo que conocemos, sino en el sentido también físico, geográfico. La economía va a cambiar, la educación va a cambiar, las casas van a cambiar, los países van a cambiar, la gente va a cambiar. Va a ser algo tremendamente increíble. La segunda venida de Jesús va a transformar el mundo completamente. Va a ser muy distinto al mundo como hoy lo conocemos. El mundo que conocemos hoy va a desaparecer absolutamente y va a dar paso a un mundo nuevo, un mundo diferente, bajo un gobierno que se llama el reino de los cielos, el reino de Dios. Un saludo muy especial a las personas que nos ven por YouTube, a los que nos visitan por el canal. Que el Señor les bendiga, les guarde, y que ojalá esta conferencia también hoy les ilustre un poco acerca de la historia de Rusia, porque ese es el tema que esta tarde vamos a desarrollar dentro de este tema que se llama ¿qué ocurre en el Medio Oriente? Estamos viendo, digamos, algunos de los actores de los últimos tiempos. Ya vimos algo acerca del conflicto judío-palestino. Con eso comenzamos esta serie, dando un panorama de en qué consiste ese conflicto entre los judíos y los palestinos. Y el sábado pasado hablamos de otro de los actores importantes en el Medio Oriente, que tiene también que ver con las profecías, que es el pueblo árabe. Y estuvimos hablando de las profecías bíblicas acerca de los árabes. Hoy vamos a empezar a hablar de otro actor muy importante también en las profecías del Medio Oriente y de los últimos tiempos, que es Rusia. Pero vamos a comenzar con su historia. Hoy vamos a ver historia, no vamos a ver tanto profecía bíblica ni Biblia, sino historia. Así que esta es la primera parte, Rusia, su historia. Y pues la historia de Rusia empieza con la llegada de los eslavos orientales, el grupo étnico del que posteriormente derivarían los rusos, ucranianos y bielorrusos. ¿Qué son los eslavos? En este tiempo, digamos, ¿cierto? No había muchos estados o muchos países definidos, sobre todo en esa zona. Había puras tribus. Era una época tribal. Habían tribus, pequeñas tribus diseminadas por todos los territorios. Había grandes extensiones de territorio, digamos, virgen, sin conquistar. Y los seres humanos se movían en pequeñas comunidades o tribus. Pero como siempre el ser humano, ¿cierto?, ha sido bélico, siempre le ha gustado la guerra, siempre le ha gustado mirar qué hay más allá de sus fronteras, pues siempre las tribus estuvieron también en diferentes tipos de guerras, en enfrentamientos. Y una de las tribus importantes de ese tiempo eran los eslavos. Los eslavos estaban ubicados unos al oriente, otros al occidente y otros en los países, digamos, meridionales de lo que hoy es Europa meridional. Estos eslavos, que eran gente alta, de ojos claros, piel blanca, más o menos son, digamos, los descendientes de Jafet. Quiero decirle una cosa, en la Biblia, los descendientes de Jafet
son los que dan origen a la raza blanca, la raza, digamos, europea. Son las tribus o las familias tribales que fueron ocupando lo que hoy conocemos como Europa. Y estos eslavos, sobre todo los eslavos orientales, se fueron moviendo allá hacia el norte, ¿cierto? Y fueron dándole forma inicialmente a eso que hoy conocemos como Rusia. Evidentemente en ese tiempo no se llamaba Rusia, era simplemente un territorio de tribus de eslavos orientales. En la historia de Rusia, o en los comienzos, se nota algo que se llama la Rus de Kiev. La Rus de Kiev. A propósito, Kiev es hoy día la capital de Ucrania. Yo no sé si usted ha visto las noticias, o se ha estado leyendo, o se ha estado enterando de que en este momento hay un conflicto en Ucrania, Rusia contra Ucrania. Ucrania es un país que está situado ahí en la frontera con Rusia, es más, es un territorio que perteneció a la Unión Soviética, pero cuando la Unión Soviética se disgregó, se desbarató, pues Ucrania volvió a ser, digamos, un país autónomo. Y ahorita está en problemas, ya lo vamos a ver al final, porque Rusia lo está invadiendo. En ese tiempo, digamos, lo que era Kiev es lo que se convirtió en lo que se conoció en la historia como la Rus de Kiev. Fue el primer estado. La primera vez, digamos, que los eslavos de alguna manera se empezaron a organizar como un estado fue en ese tiempo. Hay un señor que se llama Oleg, era un guerrero de esa época, y él fue el que le fue dando forma, digamos, a ese estado que se llamó la Rus de Kiev, y eso fue en el siglo IX, imagínese usted. Pero ese estado, la Rus de Kiev, digamos, comenzó a expandirse y comenzó a volverse cada vez más fuerte. Pero como todas las cosas también empezó a haber luchas intestinas, además empezó a haber todavía, digamos, ataques de otras tribus, y se fue debilitando, y entonces entraron los mongoles. ¿Ha oído los mongoles? ¿Cierto? A veces hemos visto, bueno, cuando yo era niño me acuerdo que presentaban películas, ¿no?, de los mongoles, y los mongoles siempre venían en caballo, eran tribus que sabían cabalgar tremendamente y eran guerreros así como achinados, porque vienen de Asia, precisamente los mongoles vienen de Asia, y eran guerreros muy terribles, y eran grandes conquistadores, porque también, digamos, mientras los eslavos se estaban moviendo por estos territorios, también allá en Asia se estaban moviendo los mongoles, y los mongoles de la parte occidental de Asia empezaron a entrar también en estos territorios, y vinieron e invadieron lo que era la Rus de Kiev en ese momento, y obviamente pues hubo también, digamos, guerras, hubo situaciones difíciles. Los mongoles tomaron sobre todo la parte sur de ese territorio, la parte sur, y causaron muchos problemas, hubo muchas muertes, hubo guerra constante. Eran tiempos muy difíciles, eran tiempos de guerras permanentes, todo por el territorio. El hombre siempre ha querido anexarse al territorio de los otros, ¿cierto? No hemos podido los seres humanos vivir en paz. Uno está aquí en su territorio y está mirando el del otro, bueno, pero es que el del otro es como mejor, ¿no? ¿Cierto? Yo como que quiero el de allá. Siempre estamos deseando lo de los demás, y eso ha hecho que en el corazón del hombre la guerra nunca haya dejado de ser, sea por tribus, o sea estados, o sea repúblicas, peleando las unas con las otras. Siempre el hombre se ha visto envuelto en la guerra, y es la guerra la que le ha ido dando forma también, digamos, a los territorios, a los estados, a las repúblicas. Luego, digamos, de la invasión de los mongoles, pues los mongoles también tuvieron, digamos, su hegemonía por un tiempo en ese territorio, pero también comenzó a decrecer el poder de los mongoles. De todas maneras, los eslavos se fueron haciendo alianzas con los vikingos. ¿Se acuerdan de los vikingos? Los señores que usaban unos cuernos así y que siempre son monos o pelirrojos, ¿cierto? Y eran guerreros también los vikingos. Ellos hacían alianzas con los vikingos para defenderse también de los mongoles. También este señor Oleg hizo alianzas con el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino era lo que había resultado, digamos, de la división de Roma. El Imperio Romano se dividió en Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ¿está claro? Roma se dividió en un momento determinado. Allí fue donde Roma empezó a debilitarse cuando se divide. Se dividen dos imperios, el de Occidente y el de Oriente. Y se divide también la religión. Por eso, digamos, en Occidente ha imperado la religión católica apostólica romana, pero allá en el Oriente ha imperado la religión católica apostólica griega, ortodoxa.
Es el mismo catolicismo que había en el Imperio Romano, pero cuando el imperio se divide también la religión, y hay un obispo que queda en Roma y hay un obispo que queda en Constantinopla. Entonces está el obispo de Occidente y el obispo de Oriente. Y la iglesia, digamos, ortodoxa griega, es la que ha imperado en toda esa parte del Oriente, es la religión que ha imperado. Es inclusive la religión más grande después de la católica romana. La ortodoxa, no conocemos mucho, ¿cierto?, de la iglesia católica apostólica griega o ortodoxa, pero están ahí en el Oriente, tienen su papa, tienen sus obispos, tienen la misma organización eclesial, también reclaman, igual que la católica romana, reclaman que ellos son los descendientes directos de los apóstoles, etcétera, etcétera. Bien, y ellos han sido una religión muy importante también en esa parte del Oriente, porque de todas maneras ellos han llevado el cristianismo en esas regiones. Y estos eslavos, inicialmente a través del imperio bizantino, que mandaba sus misioneros a través de la iglesia ortodoxa, se convirtieron al cristianismo. Es decir, que Rusia, lo que hoy conocemos como Rusia, en sus inicios fue una nación cristiana, por lo menos religiosamente cristiana. ¿Entendemos eso? A través de la iglesia ortodoxa griega. Hoy existe la iglesia ortodoxa rusa, también allá está en Rusia la iglesia ortodoxa, ¿cierto? Y es importante saber eso porque los inicios fueron en el cristianismo. Es decir, Rusia no siempre fue atea y materialista como la conocemos en los tiempos modernos. El Principado de Moscú, cuando los mongoles comienzan, digamos, a perder como ya su influencia en los territorios y empiezan a perder muchas batallas, y los eslavos hacen alianzas con los vikingos y hacen alianzas con otros pueblos para derrotar a los mongoles, entonces se va fortaleciendo algo que se llama el Principado de Moscú. Ahí es donde empieza a aparecer esa palabra Moscú. ¿Qué es Moscú? ¿Sabe qué es Moscú? Actualmente la capital, ¿cierto? La capital de Rusia, precisamente. Moscú es la capital de Rusia. Y ya empezó en esos tiempos, por allá, estamos hablando del siglo IX, siglo X, siglo XI, comenzó a aparecer el nombre Moscú. Ese nombre Moscú viene realmente del nombre de un río, que se llama Moscovia. Inicialmente, inclusive, todo ese territorio en un tiempo se llamó Moscovia. No se llamó Rusia, sino Moscovia, por el río y por la capital de este principado, al que le pusieron el Principado de Moscú. Allí comenzó a acrecentarse ese principado muy rápidamente, dice allí, después de 1327. Este Principado de Moscú comienza a extenderse por todo el territorio, y entonces, digamos, va cambiando la forma de gobierno. Y ahí es donde aparecen los zares, también oído, ¿cierto? Los zares de Rusia, el zarismo en Rusia. Hoy hay un término que inclusive lo hemos usado en Colombia, que es el zar antidrogas. ¿Han oído ese término? El zar antidrogas, bueno, viene de allá, de ese término de el zar. Precisamente el primer hombre en medio, digamos, de este nuevo sistema de gobierno, que era un gobierno autocrático. Autocrático quiere decir que es, yo soy el rey, yo soy el que mando y punto, ¿está claro? No hay nadie más. Miren, nosotros estamos en una democracia vivimos ahora. Y una democracia implica que hay una persona que es la cabeza, el presidente, pero el presidente no es alguien que puede tomar decisiones, digamos, autocráticas. Es decir, no puede tomar decisiones él solo y punto. Lo que yo digo, eso es ley. Sino que el presidente tiene que tomar decisiones, digamos, y tiene que consultar con otros poderes, el Poder Judicial, el Parlamento, el Congreso, ¿sí? Es decir, hay otras instancias de poder en una democracia y que deben ser inclusive independientes la una de la otra, es decir, los poderes deben estar separados para que pueda haber democracia. Y los presidentes se eligen a través del voto, ¿cierto? Yo voy y digo, bueno, yo quiero que este sea el que me gobierne, hay esa libertad. En un tiempo como aquel, los zares no tenían parlamento, no había congreso, no había nada, sino el zar, punto. Él mandaba y punto. Su palabra era la ley, como en la canción, ¿cierto? Mi palabra es la ley y punto. Y lo que él decía, eso era un autócrata, no un demócrata. Y este Iván IV, el terrible, le enseñaron la historia acerca de Iván el Terrible. Algo tiene que haber oído, ¿cierto? De Iván el Terrible, ¿no? Cuando nos enseñaban la historia, pues. En 1547 nació y murió en el 1584.
Y él fue el primer gobernante allá en esa zona, de lo que hoy conocemos como Rusia, que empleó el título de zar. Y zar es un término que viene del latín César. ¿Quién era el César? ¿El César quién era? ¿Recuerdan? ¿Cómo? ¿Era qué? Era el emperador de Roma. Ese era el título que usaban los emperadores romanos, el César. Y allá se hizo muy famoso un saludo que después lo tomó Hitler, y era Ave César, ¿sí? Así se saludaba al César, Ave César. Y Hitler tomó ese saludo también de levantar la mano, ¿cierto? Y decían Heil Hitler. Ese era el saludo, Heil Hitler. En el tiempo de Roma era Ave César. El César, ustedes saben, en Roma, el César era Dios. Porque la religión de Roma, la religión pagana romana del tiempo de los emperadores, adoraba al César como un dios. Los Césares eran divinos, supuestamente. Y la religión de Roma, digamos, giraba en torno a la figura del César. El César era adorado. Y todo el mundo en el Imperio Romano tenía que declarar: César es Kyrios. César es Dios. Precisamente los cristianos empezaron a tener problemas con el Imperio Romano porque los cristianos comenzaron a decir: Jesús es Dios. Entonces, cuando un romano se encontraba un cristiano, el saludo era: César es el Kyrios. Y el cristiano decía: no, Jesús es el Kyrios, ¿sí? El Señor. Jesús es el Señor. Y empezó a haber, obviamente, choque, y por eso empezó a perseguir a los cristianos, porque los cristianos ya no le ofrecían, digamos, adoración al César. Decían: ¿cómo voy a adorar a un hombre? Los cristianos no adoramos a figuras, ni hombres, ni nada. Solo adoramos al Señor, solo adoramos a Jesús, y solo reconocemos a Jesús como el Kyrios, el Señor. Así que zar viene del latín César. ¿Qué quiere decir? Básicamente el rey, el emperador, ¿cierto? El Señor, el que manda. Iván el Terrible fue el primero que usó ese título en esta área, digamos, que hoy conocemos como Rusia. Con estos zares, digamos que Rusia se va convirtiendo ya diríamos, de una especie de grupo tribal, ¿cierto? Se va convirtiendo ahora en un imperio, en una Rusia imperial. Entonces aparece en la historia lo que se llama la Rusia imperial, que aparece con los emperadores, con los zares. Entre los emperadores, pues hay muchos, obviamente, muchos zares, inclusive hubo zarinas también, es decir, reinas, hubo zarinas. Hubo una muy conocida, Catalina II, que era realmente una alemana, que se casó con uno de los zares rusos, uno de los que heredó el zarismo. Catalina se casó con uno de estos hombres, pero este hombre era muy débil. Y Catalina quería el poder y gobernar, pero el que gobernaba era el zar, obviamente, ¿cierto? Ella tenía que sujetarse, pero era un hombre débil, no tomaba decisiones, miedoso. Pues Catalina lo mandó a envenenar y se lo quitó encima, y llegó a ser la zarina de Rusia, ¿sí? Peligrosa, ¿no? Peligrosa Catalina II. Y entre los zares, pues hubo uno muy conocido también, que es Pedro I el Grande, ¿sí? Pedro I el Grande. A propósito, hablando de unas profecías que no son bíblicas, obviamente, y en las que yo pues no confío 100% porque no son bíblicas, hay una profecía de un señor San Malaquías, que hablando de los papas dice que el último papa se va a poner ese nombre, ¿sí? Va a ser Pedro I. Ustedes saben que no ha habido nunca papa Pedro, ¿no? Ha habido mucho papa Juan, ¿no? ¿Cierto? Pablo, ¿sí? Pero no Pedro. Ningún papa se ha puesto Pedro. Y la profecía de San Malaquías no es bíblica, pero le han pegado ciertas cosas. Dice que cuando haya en la iglesia de Roma un papa que use el título de Pedro I, ese va a ser el último papa de la historia, y entonces es el tiempo en que aparece el anticristo. Ahora, yo no me fío ni me tengo que fiar de esas profecías, solo se lo digo como un dato curioso, porque yo me fío de lo que dice la Biblia. ¿Amén? Y la Biblia es clara. La Biblia dice cuándo va a aparecer el anticristo, dónde va a aparecer el anticristo, de dónde es el anticristo, etc. Y eso lo vamos a estudiar más adelante en esta serie de profecías. Pero lo digo así como un dato curioso, porque así se puso este zar, Pedro I el Grande. Vivió de 1672 a 1725. Y él consolidó la autocracia en Rusia y desempeñó un papel crucial en la adaptación del país al sistema europeo de estados. Mire,
algo muy curioso viendo la historia de Rusia que ha pasado es que Rusia siempre ha tenido problemas con la economía. Siendo un país que es tremendamente rico en recursos minerales, porque Rusia es súper grande, más grande que Estados Unidos, es casi que del grande de la Europa misma, y Europa son muchos países, ¿cierto? Y aunque tiene unos recursos minerales increíbles, petróleo y minerales de todo tipo, siempre ha habido mucha pobreza en esa zona, en ese país. Siempre han tenido problemas con la economía. Y una cosa que los rusos siempre han hecho es mirar hacia Occidente, pero siempre también queriendo como diferenciarse. Ellos siempre han querido ser como distintos de Europa, ¿sí? Como que tenemos algo diferente a Europa, aunque siempre están mirando, digamos, qué hace Europa, cómo es la economía de Europa, cómo son las estrategias militares, etcétera, etcétera. Y este Pedro I el Grande fue uno de los zares que empezó precisamente a mirar mucho hacia Europa y a buscar, digamos, que su país progresara mucho más en lo económico, en lo social, en todo sentido, digamos, ayudándose un poco con lo que él aprendía de Europa. Y este fue el primero que organizó el sistema de estados dentro de la misma Unión Rusa. Como le digo, se llamaba Moscovia en ese tiempo, y en este tiempo de Pedro I el Grande fue cuando empezó a llamarse el Imperio Ruso. Ya era un imperio, gobernado por emperadores, y ahora era el Imperio de Rusia, ruso. También hay un último zar que lo coloqué allí, que es Nicolás II, de 1894 a 1917. Y coloqué allá a Nicolás II porque es el zar que estaba gobernando en Rusia cuando resultó la revolución bolchevique. ¿Algo he oído de eso? La revolución de los bolcheviques en Rusia, cuando hubo ese cambio precisamente de poder en Rusia. Fue durante, digamos, el reinado o el gobierno de Nicolás II que empezó la revolución en Rusia, y fue donde vinieron los cambios también que han moldeado la Rusia que hoy conocemos. Nicolás II pues era un zar también. Los zares en realidad se enriquecieron demasiado. Rusia siempre tuvo problemas también en el campo. Rusia durante muchos, pero muchos siglos fue realmente una nación que vivía de la agricultura, es decir, una nación muy campesina, gente en el campo, falta de cultura, cultivando el campo, y no había mucha industria en realidad, y eso hacía que estuviera muy atrasada de Europa. Hubo un tiempo en que Rusia era, digamos, el país más atrasado de Europa, porque Rusia es Europa, si sabían eso, ¿no? Rusia uno casi nunca lo ubica en Europa, pero Rusia es de Europa, en realidad. Pero, como digo, como siempre han mantenido como ese querer estar ellos solos, ellos allá, aislados, uno como que no lo identifica con Europa. Y durante muchos siglos fue realmente un territorio muy atrasado, había mucha ignorancia en la época de los zares. Entonces los zares reinaban, tenían plata la que quisieran, su palabra era la ley, hacían lo que querían, y la gente vivía realmente muy oprimida, pero también muy descontenta. Había siempre algunas revoluciones entre los campesinos, pero no había como alguien que los organizara. Es más, cuando alguien se atrevió como a querer organizar una revolución y contra los zares y pedir reformas constitucionales, etcétera, simplemente el zar aplicaba el poder suyo. Los zares tenían policía, digamos, policía particular, etcétera, y la persona terminaba por lo general decapitada. O sea, todo el que levantara su voz contra los zares terminaba muerto. Pero Nicolás II, digamos, ya fue un zar al que se le fue debilitando mucho el poder, y llega el año 1917, que es un año, pues en la historia de Rusia es un año, digamos, crucial, y comienza lo que se llama la Revolución Rusa. El zar Nicolás II entró en la Primera Guerra Mundial, tal vez él buscando, como digamos, usted sabe que los gobiernos a veces cuando tienen muchos problemas internos, ¿cierto?, tratan de buscar algo afuera para que la gente quite los ojos de los problemas internos y los ponga afuera. Entonces una forma a veces es entrar en guerra. Entonces eso hace que el país se una, ¿está claro? Porque estamos en guerra, Alemania nos declaró la guerra, entonces en guerra, entonces la gente se olvida de los problemas internos
y los gobernantes pueden, digamos, también apelar al nacionalismo, ¿cierto? Ahora vamos a la guerra porque nos declararon la guerra a nosotros los colombianos y toda la cosa. Colombia y Venezuela lo han usado muchas veces en la política exterior. Chávez hacía esas escaramuzas, ¿se acuerdan? Y un momento en que Chávez que ya mandaba los ejércitos, póngame los ejércitos allá en la frontera y no sé cuál cuento, y hoy la cosa y las noticias, vamos a entrar en guerra con Venezuela. Puras columnas de humo, puras cortinas de humo, para que simplemente la gente se olvide de los problemas internos, de los problemas, de las grandes faltas que hay dentro de los países. Nicolás II apeló a eso y fue un error fatal. Él pensó que con eso tal vez iba a ganar, digamos, mucha autoridad y el amor del pueblo. Fue peor porque Rusia entra a la Primera Guerra Mundial y le fue muy mal, porque tenía ejércitos mal preparados, su economía no estaba realmente como para enfrentar una guerra, etcétera, etcétera. Y entonces el descontento en la población rusa fue cada vez peor, sobre todo en la población campesina. Aunque en Rusia fue, digamos, abolido el feudalismo con mucho tiempo anterior a lo que fue inclusive en Europa, sin embargo los campesinos nunca estuvieron realmente contentos con las condiciones de vida que ellos tenían. Así que llega 1917 y con esa mala decisión de entrar en la guerra, pues Nicolás II se puede decir que sella su fin. Y hay una revolución que se llama la Revolución de Febrero de 1917. En el Imperio Ruso, dicen, marcó la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917. Causó la abdicación, es decir, tuvo que dejar el poder del zar Nicolás II, puso fin a la monarquía rusa, se acabó eso de tener reyes, de tener monarcas, como lo tiene actualmente España, como lo tiene Grecia, como lo tiene Inglaterra, que todavía tienen monarquía, digamos, se acabó la monarquía y llevó a la formación de un gobierno provisional. Pero usted sabe que cuando se tumba la cabeza, ¿cierto?, se crea un vacío de poder y bueno, y la idea es ahora, ¿y quién se monta ahí al poder? Ahora, ¿quién nos va a gobernar? Entonces empieza una cantidad de luchas intestinas, empieza guerra civil, empiezan, digamos, muchas dificultades dentro de Rusia y se llega a la Revolución de Octubre, también conocida como la Revolución Bolchevique. Resulta que ya para ese tiempo existía el Partido Socialista, porque usted sabe que los líderes, digamos, como Lenin, siempre, digamos, asumieron o adquirieron la teoría de Marx, ¿sí? Marx es el padre del marxismo, y es un hombre que era ateo, digamos, de convicción. Dios no existe, y no existe el espíritu, o sea que todo es materia, todo es el materialismo, la teoría del materialismo. No hay espíritu, no hay vida después de la muerte, no hay cielo, no hay infierno. Olvide todas las bobadas, esos son puros cuentos de la religión, precisamente. Así pensaban estos hombres. Y él crea su teoría, digamos, económica, de cómo se debe vivir en un país, en una sociedad, cómo se debe manejar la economía de un país, cómo es que la gente puede llegar a ser feliz. Y teóricamente no es nada tan descabellado ni tan malo tampoco, casi que, digamos, teóricamente es ideal, pero el problema es que cuando se va a aplicar, no se puede aplicar en realidad. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre es demasiado egoísta y nadie quiere compartir las cosas con los demás. El comunismo, ¿cierto? ¿Qué es el comunismo? Pues que todos tengamos todo en común. Todo en común. Entonces, en lugar de que usted tenga una camiseta de marca Polo, ¿cierto?, y yo me pongo una camiseta de marca Chichi, no, todos vamos a tener la misma camiseta, la misma marca, ¿está claro? Todos vamos a vestirnos parecidos, todos vamos a ir en las casas iguales, todos vamos a tener lo mismo. Es decir, aquí no va a haber clases sociales. Siempre se ha tratado de abolir las clases sociales. Las clases sociales han existido toda la vida en la historia del hombre y van a seguir existiendo hasta que venga Jesús y realmente regule las cosas en justicia y en verdadera paz. Entonces, digamos que ese ha sido el fracaso de Rusia en realidad, que ha aplicado una teoría económica que no funciona realmente, y por eso es que donde ha llegado el marxismo o el socialismo, llámese socialismo del siglo XXI de Chávez, no funciona y no puede funcionar. Porque el ser humano nunca se va a sujetar, nunca se va a someter. Es más, yo le decía a mi hijo en estos días que hablábamos de esto, de que yo me acuerdo, yo estaba niño cuando uno oía, ¿no?, Rusia, el socialismo y el comunismo en Rusia y no sé qué, y uno oía que el primer ministro de Rusia tenía colección de carros, mientras el de a pie, el ruso de a pie, estaba haciendo 3 horas de cola para comprar una bolsa de leche. Entonces, ¿dónde estaba, digamos,
¿Está claro? ¿Dónde estaba la igualdad? ¿Dónde estaba realmente el equilibrio? ¿Dónde estaba la justicia, la equidad? No se puede. El corazón del hombre siempre será así, siempre será egoísta, siempre será, digamos, egocéntrico, ¿sí? El corazón del hombre solo lo cambia Cristo. Y eso, ¿cierto? Y eso, que viene Cristo a la vida de uno. ¿Y qué problema, no? ¿Qué problema para uno dejar de ser realmente egoísta? ¿Qué problema para que en realidad seamos bondadosos? ¿Qué problema para que nos amemos? El corazón del hombre es el que no permite que esas teorías políticas, económicas, ideales se puedan realmente aplicar en la realidad. Ese ha sido siempre el problema de esa zona. Y Rusia sigue siendo hoy una zona bastante atrasada y bastante deprimida económicamente en muchos aspectos. Aunque hay gente que tiene unas millonadas increíbles, ¿cierto? Hay una mafia impresionante, ¿no? Usted ha oído de la mafia rusa, seguramente ha oído, ¿no? Hay una mafia rusa increíble que después de todo este cambio de la URSS ha tomado fuerza, sobre todo en Europa, y hay gente millonaria. Están en Estados Unidos, están en toda Europa, están en toda parte, ¿sí? La mafia rusa es terrible, es en el narcotráfico, en la prostitución, en la trata de blancas, y son los negocios de ellos, la prostitución infantil, etc. Y todo eso se destapó precisamente con la caída de la Unión Soviética. Bien, los bolcheviques, ¿quiénes eran los bolcheviques? Rápidamente. Había el Partido Socialista Ruso, claro, de orientación marxista, materialista, atea. Pero ese partido, con el tiempo, se dividió en dos facciones: los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran como la parte, digamos, moderada del asunto, ¿sí? Eran los que pensaban que los cambios había que hacerlos, pero pacíficamente, casi que democráticamente, esperando que las cosas se dieran. Y los bolcheviques eran la facción de ese partido que era autoritaria y era, digamos, más radical. Los bolcheviques decían, no, los cambios hay que hacerlos sí o sí. Y si es necesario ir a la guerra, y si es necesario usar la violencia, hay que hacer los cambios. ¿Está claro? Así pensaban los bolcheviques, y fueron los bolcheviques precisamente los que en la Revolución de Octubre pues lograron, digamos, hacer derrocar al zar, hacer dimitir al zar, etc. Y tomaron el poder. Y se fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917, tras la Revolución de Febrero. En el resto del mundo, bajo el calendario gregoriano, los sucesos iniciaron el 7 de noviembre de 1917. Ahí aparecen dos personajes que son Lenin y Stalin. ¿Ha escuchado de Lenin y Stalin? Si usted estuvo en la universidad en los años 70, tuvo que haber oído de Lenin y tuvo que haber oído de Stalin. Cuando yo iba a compartir de Cristo por allá entre el año 74 y 76 a la Universidad del Valle, todos los estudiantes eran marxistas, leninistas o marxistas trotskistas. Y yo me tocaba ir a hablarles de Jesucristo. Y era tremendo, porque eso era una polémica tremenda, ¿cierto? Era tenaz hablarles de Cristo a los estudiantes en ese tiempo. Porque todos estaban llenos de teoría marxista, y todos eran marxistas, y eran leninistas, y eran trotskistas, ¿cierto? Y eran pues revolucionarios, lo que yo llamaba revolucionarios de cafetería, porque la pasaban en la Universidad del Valle en la cafetería tomando tinto y hablando de la revolución, ¿sí? Yo le decía, la verdadera revolución es la que está haciendo Cristo, porque Cristo cambia el corazón del hombre. Eso es una verdadera revolución. Solo Cristo produce un hombre nuevo, realmente, y solo Él puede, en verdad, crear una revolución, que es una revolución espiritual, que comienza desde adentro, pero que obviamente se va transformando y va impactando la vida y las circunstancias de los seres humanos. Pero bueno, ahí aparece Lenin en la historia de Rusia, ¿no? Vladimir Ilich Ulyanov, comúnmente conocido como Vladimir Ilich o Lenin. Y también aparece este otro hombre, Joseph Vissarionovich Stalin, mejor, José Stalin para nosotros, ¿sí? Y estos dos hombres, se puede decir que moldean la Rusia de estos últimos tiempos, o las bases de esa Rusia de estos últimos tiempos. Lenin es como el caudillo político, ¿sí? Bolchevique, y él es el que, digamos, en primera instancia llega a ser como el presidente de la Unión Soviética. Y Stalin viene después de Lenin. Cuando Lenin muere, Stalin asume el poder y llega a ser obviamente el presidente de Rusia, de la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y Stalin es un hombre que, bueno, uno lee la historia de Stalin y es terrible, un asesino impresionante. O sea,
mataron millones de personas dentro de la misma Rusia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la revolución no la pudieron imponer, digamos, democráticamente o que la gente se sujetara, sino que hubo que hacerlo a la fuerza. Y como los bolcheviques tenían ese tipo de pensamiento, la revolución hay que hacerla sí o sí, y al que no le gusta, lo metemos a la cárcel, se vuelve un preso político o exiliado, porque mucha gente en la época de Stalin salió de Rusia, como hoy la gente ha salido de Venezuela también, porque precisamente ese tipo de caudillismo, ese tipo de líderes caudillistas, pues eso es lo que crean. La verdad es que no aceptan que haya una oposición, y a todo el que se oponga hay que taparle la boca, hay que encarcelarlo, hay que matarlo, hay que quitarle las cosas, etc. Y eso hizo Stalin. Stalin mató millones de rusos, realmente. Fue un hombre muy fuerte. Sin embargo, a Stalin se le abona una cosa, y es que es el presidente de Rusia, digamos, de la Rusia moderna, que empezó a industrializar el país. En la época de Stalin es cuando más industria hubo. Y miren, Rusia, de ser un país atrasado comparado con Europa, llegó a tener más industria que el Japón en ese tiempo, y que Europa occidental y oriental y, digamos, meridional en ese tiempo, en el tiempo de Stalin. Pero, digamos, también hubo mucha sangre que corrió. Y un error, digamos, también, o ¿cómo se llamaría? Un descalabro para Rusia fue entrar en la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, a partir de estas dos figuras, Lenin y Stalin, es que se forma lo que conocemos como la Unión Soviética, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero llega la Segunda Guerra Mundial. Mire, si usted lee la historia, los enemigos de Rusia siempre fueron los suecos, los alemanes, ¿sí? Sobre todo los suecos, peleaban contra los rusos todo el tiempo. Y Alemania, pues usted sabe que Alemania bajo Hitler, pues quiso hacerse al poder de toda Europa. Hitler soñaba con el Tercer Reich, o sea, el tercer reino. ¿Sí? Decía Hitler. Él decía, yo voy a imponer el tercer reino europeo. Y Hitler soñaba con toda una Europa gobernada directamente por él como su emperador. Él soñaba con lo que hacían los césares. Él se alimentaba mucho del César de Roma, leía las historias, y él admiraba cómo estos hombres llegaron a tener tanto poder, y cómo el Imperio Romano pudo tener, digamos, tanto dominio. El Imperio Romano es el imperio más grande de la historia, ¿cierto? Llegó a tener influencia y dominio sobre toda Europa, sobre el oriente, el occidente de Asia y todo el norte de África, o sea, el imperio más grande. Y Hitler soñaba con ese imperio, el tercer reino, el tercer Reich. Hitler entonces se metió a Rusia también, se metió a tomarse a Rusia, y obviamente Rusia tuvo que entrar en la guerra. Esa es la Segunda Guerra Mundial. Pero Hitler también cometió un error terrible, y es que él no planeó bien la entrada a Rusia, y no contó con algo terrible, y era el invierno ruso. ¿Sabe quién derrotó a Hitler en Rusia? El invierno. Lo derrotó, y los ejércitos alemanes quedaron varados, y los tanques alemanes varados por la nieve, y ahí perdió realmente. Fue donde empezó Hitler a perder el poder en la Segunda Guerra Mundial, además de que los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, ya estaban también, digamos, quitándole fuerza en la misma Europa. Hitler llegó a estar a poco de conquistar Moscú. Él quería llegar hasta Moscú, o sea, hasta el corazón de Rusia, pero no pudo llegar. Y lo que le pasó fue lo contrario, que los rusos se vinieron y llegaron al corazón de Berlín. Es cuando los rusos conquistan Berlín, inclusive, y obviamente Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, los alemanes quedan derrotados, y entran los aliados, pues, a tener el poder y a tomar las decisiones. Ahí es donde comienza la famosa Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ha oído de la Guerra Fría? ¿Cierto? No era que le estaban tirando nieve ni botellas sacadas de la nevera, sino que es la guerra, digamos, que comienza básicamente más política que obviamente física, entre Estados Unidos y Rusia. Porque cuando Alemania pierde la guerra, entonces los aliados entran a quedarse con una parte de Alemania, y es donde Alemania se divide por el famoso muro de Berlín. Entonces queda la Alemania occidental y la Alemania oriental. La Alemania occidental queda en manos de los aliados, y la Alemania oriental queda en manos de los rusos, ¿sí?
Entonces por eso había dos Alemanias, hasta que por ahí en los 80, creo que fue, los años 80, cae el muro de Berlín y Alemania volvió a ser unificada. Eso es importante también en las profecías, la unificación de Alemania. Después ya veremos por qué. Pero miren, voy a esto. A partir de ese momento empieza una guerra de poderes entre Estados Unidos y Rusia, tratando de... A ver, hagamos un alto porque esto está muy mal. Está sonando feo ese curso. ¿Ya? ¿Ya se acabó? Muy bien. No se ha acabado, sigue todavía molestando. Eso es el... ¿Cómo se llama? El amplificador. Bueno, que el Señor nos permita terminar con esto. Comienza esa guerra fría, es decir, ese tira y jala, ¿cierto?, de Estados Unidos en el poder occidental y Rusia en el poder oriental. Y nos tuvieron durante años, me acuerdo también cuando estaba niño, ¿cierto?, que uno oía las noticias de que ya se van a agarrar Estados Unidos y Rusia en guerra, ¿cierto?, ya se va a prender la tercera guerra mundial. Y no, nunca fue así, pero había escaramuzas de lado y lado. Tal vez son las cosas más críticas fue la famosa, se llama la crisis de los misiles de Cuba. Y es que los rusos quisieron colocar en Cuba, pues con la bendición de Fidel Castro, colocar misiles. Precisamente usted imagina lo que es el peligro para Estados Unidos de que en Cuba hubiera misiles teledirigidos que podían llegar a cualquier ciudad norteamericana en cuestión de minutos y hasta de segundos, inclusive por ejemplo Miami, ¿sí? Entonces eso fue una crisis terrible. Esa crisis le tocó al presidente John Fitzgerald Kennedy y le tocó también al presidente Khrushchev de Rusia. ¿Se acuerda de Nikita Khrushchev? No estábamos niños, era el presidente de Rusia. Y precisamente esa crisis de los misiles de Cuba, Khrushchev la manejó muy mal. Le faltó como la autoridad pues que esperaban los rusos que tuviera, y la manejó muy mal, y obviamente nunca pudieron colocar misiles en Cuba. Así que Nikita Khrushchev perdió, digamos, ese pulso contra Estados Unidos, y eso le valió a él que dentro de Rusia empezaran a querer que él saliera del poder. Y terminó embarrándola porque en el tiempo de Nikita Khrushchev, digamos, los chinos, que eran un aliado muy importante de Rusia, empezaron también a perder sus relaciones exteriores con la China, etc. Los chinos se fueron apartando. Entonces finalmente digamos el Duma, que se llama como decir el Congreso en Rusia, o el Congreso o el Parlamento, ¿sí?, le pidió a Nikita Khrushchev que dejara el poder y él tuvo que dimitir. Ahí aparece este señor de la CJ, yo siempre me acuerdo que era muy cejón, Leonid Ilich Brezhnev. Aparece Brezhnev. Entonces también Brezhnev hace una política en Rusia, eso es dentro de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo aparece en 1949 la OTAN. Cuando hay, digamos, esa tensión entre Estados Unidos y Rusia, ¿por qué fue la tensión después de la Segunda Guerra Mundial? Porque Estados Unidos quería, a través de los aliados, ¿cierto?, tener influencia en toda Europa, pero Rusia también quería tener influencia en la Europa Oriental. Se estaban peleando como la Europa Oriental, y casi que, digamos, los despojos de la guerra, que era Alemania. Entonces Estados Unidos se inventa la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué es eso? Es una serie de países, dentro de los cuales está Colombia está dentro de la OTAN, digamos, una serie de países que se alinean con Estados Unidos, ¿sí?, para hacer un pacto. Y es que el pacto consiste en lo siguiente: vamos a organizarnos como naciones y todos nos vamos a cuidar de espalda los unos a los otros. Y si alguna nación ataca, digamos, a una de las que está dentro de la organización, los demás la van a apoyar. Por ejemplo, si se nos viene a nosotros Venezuela, digamos, entonces Venezuela se nos vino en guerra contra Colombia, supuestamente la OTAN nos va a respaldar. Es decir, la organización de las repúblicas del Atlántico Norte, ¿sí?, nos van a respaldar, en teoría. Y usted sabe, por eso es que la OTAN, usted siempre oye que los ejércitos de la OTAN se metieron en África, que los ejércitos de la OTAN están por allá ahorita en la frontera con Rusia. Por ejemplo, en este momento hay un problema en Ucrania, y allá está también la OTAN tratando de parar pues ese conflicto o hacerle frente a Rusia, porque es un tratado entre naciones. Pero entonces Rusia, para contrarrestar la OTAN, a propósito, Rusia odia la OTAN, ¿sí?, para contrarrestar la OTAN, Rusia se inventó el Pacto de Varsovia.
en 1955, que es lo mismo. Es decir, es un pacto que Rusia hizo con una cantidad de naciones también, sobre todo, digamos, del Oriente, entre ellas está la China, de hagamos lo mismo que hace la OTAN. Ellos tienen la OTAN, nosotros tenemos el pacto de Varsovia. Igual una serie de naciones que también están comprometidas con Rusia a apoyarla cuando ella tenga problemas, digamos, con otras naciones. Por estos tiempos, después de Brezhnev, aparece un hombre que yo creo que usted sí se acuerda de él, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. ¿Se acuerdan? Mikhail Gorbachev fue muy famoso, el lunar ahí en la frente, ¿no? El presidente de Rusia, que se volvió casi que una estrella de rock en su tiempo, porque es un presidente que viajó por toda Europa, fue a las Naciones Unidas, a Estados Unidos, o sea, pocas veces vimos un presidente que tuviera tantas, digamos, relaciones y sonrisas y abrazos con los presidentes norteamericanos y todo eso, y todo el mundo pensó que por fin entonces, digamos, esa guerra, ¿cierto?, entre Estados Unidos y Rusia, esa tensión mundial iba a pasar, y la verdad es que Gorbachev ayudó a destensionar y se fue acabando la Guerra Fría. Por esos tiempos hicieron unos tratados, el tratado SALT I, SALT II, que era tratado de desarme. Los Estados Unidos dijo, bueno, listo, vamos a desarmarnos, ¿está claro? Vamos a desarmarnos nuclearmente. Yo me deshago de una cantidad de armas nucleares y ustedes, los rusos, también se deshacen de una cantidad de armas nucleares. Y la historia ha probado que los dos se engañaban del uno al otro, que los dos hicieron. Que ninguno realmente se ha deshecho de todas las armas que están en esos tratados. Se deshacían de armas chatarra, realmente, vamos a entender, de coheticos, de chatarrudos, pero no las verdaderas armas nucleares. Ninguno realmente se desarmó y pues nos engañaron al mundo entero. El mundo entero aplaudía, ¿no? Oh, los avances de paz de los Estados Unidos y de Rusia desarmándose. Y la verdad es que no es nada cierto eso. Con Gorbachev empezamos a aprender algo de ruso. Ya voy terminando. ¿Se acuerda de perestroika? La famosa palabra perestroika y la palabra glasnost, ¿sí? Perestroika era, digamos, todas las reformas que quería hacer Gorbachev en la parte económica, cambiar la economía de Rusia, cambiar el modelo económico. Inclusive Gorbachev quiso cambiar el Partido Socialista Comunista que siempre ha gobernado en Rusia, él lo quiso cambiar. Y también Glasnost era como los cambios sociales, ¿sí? Glasnost era el cambio social y perestroika era el cambio económico, pero la verdad es que Gorbachev fracasó. Gorbachev no pudo hacer, digamos, todas las reformas y todos los cambios que él quería. Cuando ya se metió con el partido, pues empezó a perder poder, empezó a perder en los escaños, y apareció otra figura que es Boris Yeltsin. De Boris Yeltsin yo siempre me acuerdo también en las noticias, un señor montado en unos tanques de guerra que iban a bombardear el Kremlin, nada menos, ¿sí? Eso fue en ese tiempo terrible, porque Yeltsin iba a bombardear el Kremlin y toda la cosa, y pues tampoco sucedió así. Pero hay algo que casi nadie sabe, miren, y es lo siguiente, y es que hay lo que se llama la Unión Soviética, ¿cierto? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero hay algo que también se llama la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y no es lo mismo. Son dos frentes de poder distintos. El presidente de la URSS, de la Unión Soviética, era Gorbachev, y el presidente de la República Socialista Federativa era Boris Yeltsin. Y resulta que empezó a haber también, digamos, lucha entre estos dos hombres y entre estas dos facciones, y perdió Gorbachev. Finalmente Gorbachev tuvo que aceptar la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces se acabó la URSS, se acabó oficialmente, ¿cierto? Y eso sucedió en el año 91. La Unión Soviética se disgregó oficialmente el 25 de diciembre de 1991. El acto final del traspaso de poder, oiga, traspaso de poder de la Unión Soviética a Rusia fue la cesión de Gorbachev a Yeltsin de la maleta conteniendo los códigos para desplegar el arsenal nuclear. Y esa foto que está ahí le dio la vuelta al mundo. El presidente Bush, pero el padre, H. Bush, dándole la mano al presidente Yeltsin, donde él está, digamos, asumiendo ahora el poder de lo que se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cedido por su presidente Gorbachev. Y aparece en la historia entonces este hombre. Eso sí lo tiene que conocer, ¿cierto? Tiene que haberlo visto en las noticias. Vladimirovich Putin, el
el presidente de Rusia en este momento. Es un hombre férreo, es un hombre de decisiones radicales, es un hombre temido realmente, pero es un hombre amado y odiado también en la misma Rusia y en el mundo entero. Y este hombre está jugando un papel muy importante en todo lo que ocurre en el Medio Oriente y en lo que va a ocurrir en los años siguientes. Tras la crisis financiera de 1998, Yeltsin se encontraba en el ocaso de su trayectoria. Solo unos minutos antes del primer día de 2000, dimitió. También Yeltsin dejó el cargo, dejó el poder, por sorpresa, dejando el gobierno en manos de su primer ministro, Vladimir Putin, un antiguo funcionario del KGB, la policía secreta rusa, como la CIA norteamericana, y jefe de su agencia sucesora tras la caída del comunismo. Vladimir Vladimirovich Putin nació en el 52, es un abogado y político que actualmente ocupa la presidencia de Rusia, que ya había ejercido anteriormente por 2 mandatos consecutivos, del 2000 al 2004 y del 2004 al 2008. Luego del 2008 colocaron a otro presidente, pero la verdad era como un muñeco de Putin, era como un títere. La verdad es esa. Putin siguió teniendo el poder detrás de la figura de este hombre y ahora lo volvió, ya digamos, a ser reelegido, lo volvió a asumir, y esto es lo que lo convierte en el que más tiempo ha estado en ese cargo desde la caída de la Unión Soviética. Muchas personas han dicho que Putin es posiblemente el anticristo. Yo no lo creo, porque según la Biblia el anticristo nunca será ruso. El anticristo tiene que ser alguien de sangre judía, porque el anticristo es aquel a quien el pueblo judío va a confundir con el Mesías. Nunca un judío va a creer que un Mesías viene de Rusia. ¿Me van a entender? Así que nunca podría ser Putin. Otros dicen que Obama es el anticristo. Me da risa las cosas que la gente se inventa. No, que no quieren que Álvaro Uribe es el anticristo. No, Obama tampoco es el anticristo, ¿sí? Obama no es de sangre tampoco judía, es más bien de sangre keniana en realidad. Ahora bien, Rusia, en las manos de Putin, ¿cierto?, se ha vuelto otra vez una república y un imperio. A mí me da risa que los rusos y todos los que están aliados con Rusia siempre utilizan esa cacareo de que el imperialismo, ¿cierto?, el imperialismo norteamericano. Y más imperialista que Rusia, ¿quién? Rusia siempre ha sido imperialista también, siempre ha estado invadiendo a otros, siempre ha estado invadiendo otros territorios, siempre ha estado anexándose a otras repúblicas. Cuando la Unión Soviética se disolvió, recuerde que era una unión ¿de qué? De repúblicas socialistas. ¿Qué era lo que los unía? El socialismo, o sea, la ideología, el socialismo, y soviéticas. Cuando esa URSS se deshace, quiere decir que esas naciones que hacían parte de esa federación ahora vienen a ser naciones autónomas, ¿está claro? Pero Rusia quiere realmente volver a formar ese bloque. Putin está trabajando para eso, y obviamente ellos siguen sosteniendo su doctrina de que la revolución se hace a las buenas o a las malas, sencillamente. ¿Qué es lo que hace nuestra guerrilla marxista-leninista de las FARC o de la EPL o la que quiera usted llamar, ELN, lo que sea? Ellos tienen ese mismo tipo de pensamiento. Ellos creen que están haciendo una revolución. Yo nunca he sabido qué tipo de revolución es la que están haciendo, pero ellos dicen que la están haciendo, una revolución en Colombia, ¿cierto? Y ellos tienen esa doctrina también, esa teoría de todas las formas de lucha, todas las formas de lucha. Es decir, hay que echar mano de todas las formas de lucha para alcanzar el fin, porque ellos también piensan que el fin justifica los medios. Es decir, si yo tengo un fin, no importa lo que yo tenga que hacer. Si yo tengo que matar, sobornar, asesinar, pasar por encima de cualquiera para lograr el fin, que es bueno, seguramente es bueno, dicen ellos, para todo el mundo, lo voy a hacer. Y esa es la filosofía de Putin también. Él piensa así realmente. Solamente que obviamente él no puede irse metiendo pues con tanques y toda Europa, porque ahí está la OTAN, impidiéndoselo. Pero si ellos pudieran hacerlo, lo hacían. Es más, están metidos en Ucrania en este momento. Miren lo que la Rusia de Putin, digamos, ha hecho en cuanto a invasiones, y lo que pasa es que uno casi no se da cuenta de eso, o usted tal vez pues ve el noticiero y no capta ese tipo de noticias, ¿cierto? Porque está esperando más bien en la novela que ya viene después, entonces no se da cuenta de lo que está pasando. Pero es increíble, pero bajo este, digamos, gobierno ha habido una cantidad de invasiones muy peligrosas. Por ejemplo, invadieron a Hungría en el año 56, a Checoslovaquia en el 68, a Afganistán en el 79,
a Chechenia 2 veces, en el 94 y el 99, y a Osetia del Sur en el 2008, pero no es la única invasión que ha hecho Rusia. Ahora, en este siglo XXI, en este momentico están invadiendo o tratando de invadir a Ucrania. Ucrania, la capital de Ucrania es Kiev, y está ahí, miren dónde está Ucrania, ahí en amarillo. ¿Y dónde está Rusia? Miren dónde está Kiev y miren dónde está Moscú, ¿sí? Ucrania perteneció a la URSS, pero ahora no quiere ser parte de ese bloque, y Putin está metido ya. Dice esta noticia, la leo tal como está ahí en internet, dice: Ucrania, otra invasión rusa en el siglo XXI. Kiev pide ayuda internacional y moviliza a sus hombres. El país ha sido invadido por Rusia. Vladimir Putin agredió de nuevo a una nación vecina. Es la segunda ocasión en los últimos 6 años que Rusia utiliza sus tanques y aviones para imponer la fuerza más allá de sus fronteras y sin el pedido de la comunidad internacional. Georgia es otro estadito que hay por ahí cerca, creo que es Georgia, ve Ucrania, ¿no? Y allí hay una cosa roja allá abajo, esa se llama la península de Crimea. Si usted se sube un poquito a la mano izquierda, hay otro pedacito de tierra ahí, como una franja de tierra. Eso es Georgia, el estado de Georgia, no es el estado norteamericano de Georgia, ¿no? Sino es un estado, es una ciudad. Luis, Georgia es un estado, ¿no? Es un estado. Como Georgia. Georgia, sí, exactamente. Pero no es esa misma. Esa es otra Georgia que está allá, pues, en las fronteras con Rusia. Dice, Georgia sufrió similar agresión en el verano del 2008 y ahora el escenario se repite. 2 regiones separatistas. ¿Por qué separatistas? Porque no quieren ya ser parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Del Cáucaso, Abjasia y Osetia del Sur, donde ya había tropas de paz, entre comillas, de Rusia, pidieron la protección de Moscú. Esas tropas de paz no son sino simplemente la forma como Rusia va invadiendo, sencillamente militarmente va militarizando las zonas que están en sus fronteras. La ayuda rusa a Crimea, Crimea es esa parte roja, es una península que está encima del Mar Negro. Esa partecita azul que está allí se llama el Mar Negro, y ahí está Crimea, y ahí también ha habido problemas y va a seguir habiendo problemas actualmente. Dice, la ayuda rusa a Crimea no es diferente. Tropas de la flota del Mar Negro están ubicadas en Crimea. Allí tienen su base principal en el puerto de Sebastopol, y por toda la península hay bases navales y aeropuertos militares rusos. O sea que Rusia sigue buscando militarizar aquellas repúblicas que fueron parte de la antigua Unión Soviética. Una penúltima noticia, y vamos terminando. Esta noticia dice: Estados Unidos e Irán reanudan negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Hace poco, bueno, realmente eso ya tiene 10 años, esta noticia, digamos, ha estado sucediendo en 10 años. Se supo que Irán, que es un país que está allí al norte de Israel, que es el archienemigo de Israel, estaba buscando, digamos, crear bases nucleares, ¿sí? Y está enriqueciendo uranio y todo esto, que es para bombas, para armas nucleares. Entonces, cuando Irán manifestó su deseo, ¿cierto?, de poner allí, digamos, unas bases para programas nucleares, pues el mundo, sobre todo el mundo de Occidente, pegó el grito en el cielo, y sobre todo Israel. Israel dijo: vea, los iraníes quieren hacer bombas atómicas, y si un iraní tiene una bomba atómica, ¿a quién cree que se va a mandar? Se va a mandar a Israel, no hay duda, aunque Israel tiene energía nuclear también, ¿no? Israel tiene también bomba atómica, evidentemente. Y hay muchos países que la tienen. Esa es la hipocresía del mundo, ¿no? Los que ya tienen la bomba atómica no quieren que otros tengan bomba atómica, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué la tienen ellos? Porque ellos entonces no deshacen también todas sus plantas nucleares en bien del mundo. No, es que es para defensa, ¿sí? Es para defender al mundo. Estados Unidos, que siempre se ha creído el policía del mundo, ¿sí?, cree que él puede tener todas las armas que quiera y nadie más las puede tener, porque él es el guardián de la paz mundial, según él, ¿cierto? Cosa que yo no creo tampoco, evidentemente. Pero así es la política mundial y así es el corazón del hombre. Nos engañamos y nos autoengañamos todo el tiempo, nos decimos mentiras todo el tiempo, realmente. Y esto ha pasado con Irán. Entonces, cuando Irán dijo: voy a hacer energía nuclear, pues Occidente inmediatamente dijo: no, usted no puede hacerlo.
¿Y qué ha hecho la comunidad, digamos la OTAN sobre todo? Pues le han impuesto medidas económicas a Irán. Es decir, le ponen trabas económicas y todo esto, no le dejan entrar ciertos insumos, etcétera, para que no pueda avanzar en su programa nuclear. Pero resulta que bajo Obama, ¿sí?, que ha tenido una posición mucho más laxa con el Oriente Medio, con los árabes y con todo el mundo, digamos, no ha sido tan proteccionista con Israel como han sido generalmente los presidentes norteamericanos, y no ha sido Estados Unidos, pues a través de su ministro de Relaciones Exteriores, que creo que es Kerry, pues Obama ha dicho no, hablemos con los iraníes y lleguemos a unos acuerdos. Entonces esta noticia dice lo siguiente: Estados Unidos e Irán reanudaron este jueves en Suiza una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, dispuestos a lograr un histórico acuerdo antes de fin de mes, pese a un contexto regional cada vez más tenso. Creemos que podemos conseguirlo antes del 31 de marzo, o sea el martes que viene, plazo fijado para un acuerdo, indicó un responsable del Departamento de Estado que viajaba en el avión del secretario, es el secretario de Estado estadounidense John Kerry, hacia la ciudad suiza de Lausana. Kerry y su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif se reunieron junto a sus delegaciones para proseguir sus conversaciones menos de una semana después de otra maratónica sesión de negociaciones. Un histórico acuerdo que pondría fin a más de una década de difíciles tratativas pretende impedir que Irán desarrolle armas nucleares a cambio de la suspensión o aligeramiento de las sanciones económicas que le ha impuesto la comunidad internacional. Irán niega reiteradamente que busque fabricar armas nucleares y asegura que su programa tiene objetivos civiles y pacíficos. ¿Cómo no? Irán y las grandes potencias del grupo 5+1, o sea, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Alemania, quieren cerrar un acuerdo político antes del 31 de marzo. Los judíos no están muy contentos con eso. Precisamente el presidente Netanyahu ha hecho oír su voz de que cómo es posible que vayan a negociar con los iraníes, que no es negociando, es diciéndoles no tienen energía nuclear y punto. Pero con Obama las cosas son más, digamos, más laxas, más etcétera, y entonces sí van a buscar negociar, y realmente pues no se sabe qué va a pasar allí. Digo de esta noticia, ¿saben por qué? Porque a la vez que hay esta noticia de que Estados Unidos está tratando de negociar con los iraníes para que de todas maneras no produzcan, que de pronto sí produzcan energía nuclear, pero no para armas nucleares. Miren lo que está pasando con Rusia y Jordania, y con esto ya termino. Rusia y Jordania acuerdan la construcción de la primera central nuclear jordana. ¿Y qué es Jordania? Jordania es el país que colinda exactamente con Israel al oriente. Es vecino de Israel, Jordania, y no son amigos de los judíos, aunque han mantenido, digamos, una política exterior no tan agresiva contra Israel, pero no son amigos, son árabes, no son amigos de Israel, es todo. Dice, el acuerdo proporciona una base legal para la construcción de la primera central nuclear en Jordania, con la participación ¿de quién? De Rusia. Los documentos fueron firmados por el director general de la corporación rusa Rosatom y el presidente de la Comisión de Energía Atómica de Jordania. Jordania y Rusia han firmado el martes un convenio gubernamental sobre la construcción conjunta, de la primera central nuclear en Jordania, informa la agencia RIA Novosti. Es decir, como no han podido por el lado de Irán, ahora están buscando por el lado de Jordania hacerlo. Los documentos fueron firmados por el director general de la corporación rusa Rosatom, Sergei Kiriyenko, y el presidente de la Comisión de Energía Atómica de Jordania, Khaled Toukan. Se estima que el costo total del proyecto equivaldrá a unos $10.000 millones. Se trata del proyecto más ambicioso en la historia de las relaciones bilaterales, o sea, de Jordania con Rusia. Según el proyecto, el primer reactor debe ponerse en funcionamiento en 2024 y el segundo en 2026. ¿Por qué me atengo a estas noticias? Porque ahí está Rusia haciendo avances con los árabes, ¿cierto? Y es porque Rusia cada vez está ganando mucho más terreno en el Medio Oriente, buscando el favor de los árabes. Porque Rusia quiere invadir a Israel. La pregunta es, ¿por qué quiere invadir Rusia a Israel? La respuesta es, por la ubicación ultra estratégica que tiene Israel en el mapa mundial. Mire, por ejemplo, Colombia, ¿cierto? Nosotros tenemos una ubicación geoestratégica increíble en Colombia.
porque estamos, si usted mira el mapa, estamos en toda la esquina, ¿sí? Y somos, digamos, para allá va Centroamérica y Norteamérica, y para acá abajo va toda Sudamérica. Nosotros estamos ubicados geográficamente de una manera tan importante que si los colombianos tuviéramos más inteligencia, usaríamos esa posición para grandes cosas, no como aquel presidente colombiano que lo que hizo fue cederle, por ejemplo, a Panamá, ¿cierto? Y entonces regaló Panamá, qué maravilla el presidente, ¿cierto? Y ahora pues nos perdimos nada menos que el canal de Panamá. Se ha estado tratando de hacer el canal de Urabá y se puede hacer también un canal en Urabá, pero yo no sé, me imagino que eso es como el túnel de la línea, ¿no? Nunca lo hacen, nunca lo acaban, ¿no? Ojalá no lo van a dar a los Tule, ¿no? El canal de Urabá, porque ¿cuándo acaban? ¿Cierto? Pero así nos ha pasado, los colombianos tenemos dos mares, Atlántico y Pacífico. Estamos ubicados en toda la esquina de América. Podemos influir hacia Centro y Norteamérica y podemos influir hacia todo el sur, Suramérica. Así está Israel ubicado, ¿entienden eso? Tiene una ubicación tan importante que el país que domine esa área va a tener dominio sobre Europa, sobre Asia y sobre África, nada menos, sobre tres continentes pues tremendamente importantes, Europa, Asia y África. Por eso los rusos quieren estar ahí. Y por eso no solamente los rusos, los gringos también quieren estar ahí. Y están ahí de alguna manera, obviamente, ¿cierto? Siempre han estado ahí apoyando a Israel. No porque amen a Israel o porque les importe mucho la seguridad de Israel, sino les importan los intereses realmente que ellos tienen allí. Son intereses geoestratégicos, geopolíticos. Así que Rusia pronto va a saltar, como el oso ruso va a saltar sobre Israel. Y eso es lo que dicen las profecías bíblicas. Así que dentro de 15 días lo invito, bueno, el próximo sábado también reunión, obviamente, normal la reunión, pero por tiempo de Semana Santa cambiamos el tema, pero en 15 días lo invito a que escuche la segunda parte de este tema que se llama Rusia en la profecía, y es donde nos vamos a meter en la parte profética. Hemos hecho algo que es la parte histórica, espero que de alguna manera le haya ilustrado algunas cosas, ¿cierto? Pero yo sé que usted está esperando más en la parte bíblica, la parte profética. En 15 días lo invito para que desarrollemos ese tema. Vamos a orar. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos entrar un poco en la historia, Señor. Padre, la historia particularmente de Rusia a mí me enseña una cosa, y es que el corazón del hombre jamás podrá establecer un sistema político, social y económico que sea de verdadera bendición para los seres humanos. Ni el capitalismo, ni la monarquía, ni el feudalismo, ni el socialismo, ni el comunismo, ni el marxismo, ni ninguna otra filosofía han podido traer verdadera paz y libertad a este mundo, Señor. Solo el cristianismo lo puede hacer. Y ni siquiera por nosotros los cristianos, porque también los cristianos hemos fallado una y otra vez. Solo lo puede hacer por ti, Señor, por Cristo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto va a venir a este mundo para establecer la única política social, económica que puede traer verdadera paz y felicidad al mundo, y se llama el reino de Dios, el reino de los cielos, tu gobierno, Señor, sobre toda la tierra. Señor Jesús, examinar la historia de Rusia me habla del problema tan profundo que hay en el corazón del hombre, del pecado, el alejamiento de ti. No se puede, Señor, establecer una república, no se puede establecer un país, no se puede establecer una nación que sea realmente feliz y próspera negándote a ti sobre la base del ateísmo. No se puede, Señor, realmente establecer un paraíso económico en la tierra desconociéndote a ti. Gracias porque tu palabra nos enseña la verdad, Señor. En tu palabra están los verdaderos principios y los verdaderos valores, no solo espirituales, sino también sociales y económicos, Señor. Enséñanos a los cristianos realmente a practicar lo que está en tu palabra, a aplicar lo que está en tu palabra, para que al menos, Señor, nuestra vida sea transformada y la vida de nuestras familias pueda ser transformada, porque esperamos que tú vengas a transformar el mundo realmente, Señor.
Padre, gracias te damos. Y hoy oramos por Rusia, Señor. Oramos por toda la gente de los rusos. Oramos por todos aquellos países que en un momento establecieron la Unión Soviética. Te pedimos que el cristianismo siga extendiéndose en esos lugares. Ha sido reprimido por muchos siglos, Señor, pero ahora sabemos que el cristianismo está avanzando en ese lugar. Que tú has permitido a través del año 91, con la caída de la Unión Soviética y el comunismo, que el cristianismo siga extendiéndose en toda esa zona, Señor. Te pedimos que los rusos abran su corazón a Cristo, para que sus ojos puedan ser abiertos y entiendan, Señor, que no es una filosofía humana la que los puede redimir, que es solamente tu presencia, solamente tu sangre los puede lavar, los puede limpiar, solo tu palabra puede darles verdadera esperanza. Te pedimos que tú, Señor, bendigas a los rusos en este día, Señor, y que ellos encuentren en ti la esperanza que nosotros ya tenemos, la vida que tenemos y la salvación que tenemos. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, un saludo muy especial en la despedida también a nuestros amigos ahí en YouTube. Que el Señor los guarde y los bendiga, y que esta conferencia les haya sido de beneficio. Gracias.